Si nosotros pensamos en que es otoño, invierno, primaveral, prácticamente el 80% de toda la emergencia que esperamos tener en el lote la vamos a estar teniendo, ¿sí? Como se puede ver ahí, entre marzo, abril y se puede llegar a extender hasta mayo. Pero no quiere decir eso de que no empiece a aparecer antes, ¿sí? Si sigue avanzando, el 15% se posiciona aproximadamente a junio. Y si seguimos, tenemos ahí un resto que pueden llegar a ser los más tardíos y que suelen ser los más complejos como para poder manejarlos, porque tienen esa posibilidad de meterse dentro del cultivo de trigo, uno de los cultivos invernales, ¿sí? Que nosotros buscamos como objetivo de renta. Entonces el acumulado, ¿sí? Cuando yo hago el porcentaje de emergencia, me daría una gráfica aproximadamente así, en la cual estoy esperando que el 80% de todo lo que me va a estar naciendo, yo lo tenga en ese marzo-abril. Ahora bien, esa planta que va a estar naciendo, ¿sí? En esa amplia ventana de emergencia, como está detallado ahí, va a tener la capacidad de competir con cultivos, incluso con cultivos de cobertura, si no logramos justamente cubrir rápido el suelo. Y tiene un porqué eso. Y esa competencia, ¿sí? Puede llegar a formar, como dice ahí, en plena competencia hasta 1000 semillas. Por lo tanto, si planifico dentro de la integración, ¿sí? De manejo mi plan a mediano plazo de agotar el banco de semillas de esta maleza, ese aporte que va a estar generando esta planta de raíz dentro del cultivo va en detrimento de mi objetivo, que es justamente manejar ese banco de semillas. A su vez, presentan sensado, ¿sí? De competencia. Y esto es una ventaja planificándolo para el manejo, porque tienen la capacidad, ¿sí? De detectar la competencia. Y eso está relacionado a la calidad de luz la cual está percibiendo. Y es una de las ventajas que nosotros tomamos cuando planificamos el uso de cultivos de cobertura o incluso un cultivo invernal bien logrado, bien implantado. Estas son imágenes que obtuvimos esta campaña, en donde teníamos hojas que lamentablemente, por todas las condiciones que muchas veces seguramente todos pasaron, teníamos, ¿sí? Especies estivales junto con invernales, ¿sí? Algunos amaranthus incluso naciendo. Es decir, que nosotros cuando hablamos de malezas, de OIP y de PBO, no quiere decir esto de que no las tengamos compartidas dentro del mismo momento en el lote. Pero fíjense que para febrero ya teníamos un gran nacimiento. Y que me nazca antes o que me nazca después, es decir, yo ya tengo potencialmente la capacidad de que esa semilla de serrairas esté naciendo en el lote, que se me adelante o se me atrase, va a estar directamente relacionado a las precipitaciones, ¿sí? Y justamente es lo que empezó a suceder ahí alrededor del 15, 20 de febrero, en donde las precipitaciones empezaron a ser más abundantes y eso hizo de que tengamos altísimo nacimiento de ryegrass ya en esa época, en una soja en donde, como pueden ver, tardía, no había logrado cubrir el surco. Estas situaciones se dan. Por otro lado, también puede cambiar si en realidad, cuando yo estoy haciendo el monitoreo del lote, que vamos a hablar un poquitito, salgo de un rastrojo de maíz o salgo de un lote de soja. Por una cuestión lógica, ya vieron cuando aparece cuál es la ventana de emergencia, del lote de maíz espero salir con nacimientos relativamente chicos si el maíz fue cosechado o era un maíz temprano. Si es un maíz tardío, el que sobrevivió a la problemática actual en la provincia, eh, todavía no lo coseché. Por lo tanto, tengo aún más raíz para que me nazca debajo de ese cultivo. Entonces, bien, un detalle importante pensando en las problemáticas que tenemos de resistencia en esta especie, que seguramente Daniel va a comentar dentro del panel,
yo lo que quiero hacer hincapié es en esto. La toma de decisión en cuanto al tamaño, ¿sí? A nosotros nos sirve realizar el monitoreo porque determinamos, primero, aparte de que está apareciendo, el tamaño acorde o adecuado, si se me permite el término, en el cual deberíamos manejar a estos herbicidas y a esta maleza. Va a ser distinto el tamaño o la cantidad de macollos que esperamos encontrar en el monitoreo después de un lote de soja que después de un lote de maíz temprano, ¿sí? Va a estar más avanzado en el lote de soja que en el maíz temprano. Por lo tanto, la estrategia que yo tenga que adoptar para manejar quizás deba ser diferente dependiendo la rotación y el rastrojo que estoy teniendo. Pero lo importante de esto es que la cobertura verde, como ustedes saben de la facultad, y lo han escuchado aquellos que son productores hablar varias veces a los colegas, todo tejido verde retiene a ese fitosanitario que en realidad su función tiene que ser en el suelo, ¿sí? Yo estoy pensando en una molécula activa que tiene que justamente actuar en el suelo. Y para poder llegar al suelo tengo que tratar de no tener tejido verde, porque ese tejido verde me lo retiene, ¿sí? Y me lo inactiva. Por lo tanto, esa residualidad que yo estoy esperando con la dosis que estoy utilizando correctamente, marcada por Marbete, con el posicionamiento de días previos a la siembra o sobre la siembra, dependiendo del fitosanitario, ya voy a estar perdiendo de antemano la cantidad de ingrediente activo que estoy queriendo posicionar en el lote. Entonces, hay diferencias. Esas dos imágenes que están viendo ahí a la derecha, la del más al centro, porque se me complica por ahí con el puntero, la del más al centro, ¿sí? La de la izquierda, que están viendo ustedes, es la que se utilizó primero un reseteo y después se posicionó un preemergente. Y la de la derecha es cuando se hizo ese preemergente junto con un postemergente, pero sin haber hecho previo el reseteo. Eso es a los 35 días. Si pongo la imagen de los 90, tengo arriba del 60% de diferencia. Es decir, tuve más retención de preemergente en la imagen de la derecha y por lo tanto la residualidad fue menor. Entonces es un punto importante tener en cuenta que el porcentaje en el cual tenemos que manejar la mayoría de los fitosanitarios, nosotros con estos ensayos evaluamos eso, rondamos el 20%, 20-25% de cobertura verde, ¿sí? Que podemos permitirnos. Pasando ese porcentaje de cobertura verde, la retención que estoy teniendo es tan alta que en realidad, ¿sí? Ese preemergente termina funcionándome errático o directamente no funciona. Entonces, habiendo detallado todo esto, hablemos de manejo preemergente, ¿sí? Dijimos que en febrero empezaba a emerger y que aparte de empezar a emerger en febrero, ¿sí? Marzo, abril o mayo, podíamos esperar tener el pico, es decir, el acumulado mayor de emergencia de esta especie. Cuando nosotros querramos tomar una decisión con preemergentes, posiblemente en mayo, como está indicada la flecha, ya tengamos nacimientos, como veníamos hablando, de esta maleza. Por lo tanto, vamos a tener que evaluar qué cosa, el porcentaje al momento de tomar la decisión de hacer la intervención postemergente sumado a este preemergente, y que va a estar coincidiendo ese momento con la emergencia y con... ¿Estoy moviéndome mucho? No. Y con el momento en donde se están dando las precipitaciones. ¿Para qué? Para que se incorpore y se active ese preemergente, ¿sí? Rápidamente, algunos resultados. Lamento que no se detalle con claridad, pero en el gráfico superior izquierdo, ¿sí? Están viendo lo que es flumioxacin, pendimetalin y la combinación, como mencionó Pablo anteriormente, de piroxasulfone más flumioxacin. Ese ensayo se condujo hasta los 50 días
y ahí están observando el control que hubo de ryegrass, ¿sí?, hasta 50 días post aplicación, lo cual es considerablemente interesante pensando en la problemática, ¿sí?, que estamos planteando y que estamos manejando. Y en el caso del gráfico en el margen inferior derecho, lo que se está observando, y ya me está vibrando el puntero, lo que se está observando, ¿sí?, es otro preemergente, lo cual me voy a tener un segundo en este activo, que es el VIX Lozone. La realidad es que nosotros en barbechos, verán que está relacionado a invierno y a cultivo de invierno como trigo, pero en barbecho evaluábamos a clomazone, un inhibidor de síntesis de pigmento, el cual tenía buena performance, ¿sí?, para el control de ryegrass. El tema es que ese clomazone en trigo no lo podíamos usar porque me generaba fitotoxicidad. Bueno, VIX Lozone tiene mecanismo de acción similar, es un bloqueador de síntesis de caroteno que tiene selectividad para el cultivo de trigo, ¿sí? Entonces es importante tener o sumar una herramienta más a la que están observando ahí, que caíamos, ¿sí?, en piroxasulfone, en flumioxacin, o en el caso, los que por ahí algunos usan, no debe haber muchos, pendimetalin, ¿sí? Entonces es un activo más que disponemos, los cuales pueden combinarse, de hecho lo hicimos, lo mezclamos con diflufenican, lo mezclamos con terbutilacina, todos activos que ya fueron nombrándose dentro de las charlas y que tuvieron justamente muy buena performance y muy buen desempeño. Lo importante de esto es pensar en que debemos, ¿sí?, planificar, no porque pongamos un preemergente y dentro de todo podamos manejarlo todavía, ¿sí?, tenemos que planificar el manejo de esta maleza en preemergencia, tratando de alternar mecanismos de acción dentro de los herbicidas que utilicemos. Si nosotros volcamos cada campaña al flumioxacin solo o al piroxasulfone más flumioxacin de manera continua, es lógico que vamos a empezar, ¿sí?, a tener una presión de selección muy alta que vamos a determinar generando resistencia. Y hay algunas imágenes, eso es a los 15 días, ¿sí?, desde la aplicación con ya nacimiento de ryegrass y tratado, se ve bastante claro, Cleo, el testigo apareado de cada parcela está a la derecha, y abajo, ¿sí?, eso es a los 50 días con cultivo de trigo implantado, en donde se logra todavía justamente ver la parcela más el testigo apareado a la derecha. Por lo tanto, hay una herramienta que, aparte de ryegrass para otras malezas, es importante. Y acá quiero, si puedo, con el tiempo, detenerme un segundo en esto. El manejo posemergente. Dijimos de que ahí en mayo, cuando nosotros entremos a manejar barbecho para pensar en la siembra de este cultivo de trigo, vamos a tener nacimientos los cuales vamos a tener que justamente controlarlos. De los dos graminicidas que ustedes están viendo ahí, nosotros todavía estamos viendo sensibilidad a los dos, es decir, estamos pudiendo manejar a esta maleza con ambos graminicidas. Y la combinación, como están viendo, con glifosato, no solo no nos genera antagonismo, lo cual es algo bastante visto ya en la bibliografía y por otros colegas, sino que en el caso en donde evaluamos, que es un lote en la zona de Colonialía con alta resistencia a glifosato, vemos que incluso hay una mejora en este control, ¿sí? Y cuando yo estoy pasado de tamaño, y pasado de tamaño con condiciones normales es más de 8 macollos, ¿sí?, 8 o 10, para esperar darle a ese fitosanitario las condiciones adecuadas, sí o sí tengo que hacer este doble golpe. Tengo que pasar con un doble golpe si entro pasado de tamaño. ¿Por qué? Porque voy a tener rebrote. Y voy a tener rebrote justamente con ese fitosanitario, el cual
cuando me forme semilla va a ser una gran complicación dentro del cultivo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta de que esos días que están viendo ahí, de 7 a 10 días, si suelen ser semanas frescas, nubladas, esos 10 días tienen que pasar a ser más 15/20 que 10 a 12 días, ¿ok? Por una cuestión de traslocación. Entonces, y ni hablar si el tamaño empieza a ser cada vez mayor. Entonces, el punto en el cual yo tomo la decisión de ir sí o sí con un doble golpe es a partir de esos 8 a 10 macollos. Hasta ese momento puedo manejar con un solo tratamiento, ¿sí? Con estos activos sistémicos. Ahora bien, lo que ustedes están viendo ahí es algo que normalmente se hace, es muy común, ¿sí? Combinar ese graminicida con un hormonal, porque no solo tengo al ryegrass, sino que voy a tener otras cosas. Lo que nosotros observamos es que en general el antagonismo que genera 2,4-D y dicamba al cletodin y al aloxifob, dependiendo de las formulaciones, cambia. Y que esa formulación, ¿sí? Como están viendo en el gráfico de abajo, que son microemulsiones, el grado de interferencia, es decir, de antagonismo que está generando aún con microemulsión, va a depender mucho del tamaño el cual yo estoy tomando la decisión de manejar, ¿sí? ¿A qué voy con esto? En el gráfico trataba de mostrar la importancia justamente de no solo la formulación de 2,4-D microemulsión, sino la formulación que viene coformulada de 2,4-D y dicamba. Imagínense si uno solo ya genera antagonismo, ¿qué pasa con los dos juntos? ¿Sí? Uno esperaría de que ese antagonismo sea aún mayor. Bueno, la realidad es que si estamos manejando con esos 8 a 10 macollos a esos rairaces, el antagonismo es muy bajo. Por lo tanto, dentro de las poáceas, ¿sí? Esta invernal la podríamos manejar en conjunto. Paréntesis. Cuando estoy trabajando con formulaciones distintas, ¿sí? Tengo que venirme a tamaños más chicos para poder mezclarlos, porque el antagonismo empieza a ser un poco más importante. Nosotros hemos medido antagonismos del 20 al 30%, ¿sí? Y es mucho más antagonizado al oxifob que cletodin. Y repito, todavía podemos manejar con estos graminicidas, o este en particular, al oxifob, a ryegrass en la zona nuestra. ¿Quedó claro el mensaje ese? Bien. Y para cerrar, que era lo que quería mencionar ahí, es que en posemergencia dentro del cultivo, hasta ahí manejamos preemergencia, posemergencia junto con preemergencia, en posemergencia del cultivo, la disponibilidad de herramientas, tenemos a CCASA, tenemos a Pinoxaden, ¿sí? Tenemos a la combinación de ALS, los cuales el tamaño en el cual, que es el concepto importante y principal que quiero dejar, el tamaño en el cual tenemos que trabajar con ese ryegrass no debe ser más de 6 macollos, ¿sí? Y si encima estoy pensando en algún iodosulfurón o incluso pensando en bueno, Merit o Husa, las marcas, con más razón tengo que venirme a menos tamaño, ¿sí? Incluso estoy hablando de hasta 2 o 3 hojas. Y eso tiene, cuando tengo sensibilidad, ¿no? Eso tiene que ver justamente con la performance del fitosanitario en la maleza. Entonces, no todos los posemergentes van a funcionar igual, eso es algo que tenemos que tenerlo en claro, y también el momento en el cual voy a estar entrando tampoco va a ser el mismo. Y eso tiene un porqué. La respuesta que dio Javier respecto a por qué combinaban diferentes variedades de trigo en el ensayo, por esa arquitectura de planta y habilidad competitiva que generan, bueno, dentro del cultivo, si yo me pongo cronológicamente en las etapas iniciales, el crecimiento que va a tener ryegrass va a ser muy alto, va a mesetarse y después
en etapas avanzadas, cuando empieza a elongar, empieza a tener obviamente un crecimiento mayor. En ese momento es donde yo tengo que tener el cultivo limpio y por lo tanto, en esa etapa de macollaje, tengo un crecimiento rápido al inicio, sea meseta, y después, a medida que empieza a elongar el cultivo, la maleza también empieza a elongar. Lo importante de esto, vuelvo a repetir, es el concepto del manejo del banco de semillas y que estas resistencias, ¿sí?, hasta ahora podemos manejarlas con fitosanitarios preemergentes, que creo que es el mensaje que deben llevarse respecto al posicionamiento de manejo de herbicidas, ¿sí?, dentro de lo que es el cultivo. Como les decía, tamaño máximo 6 macollos, 4 y hasta 2 hojas, no más, al menos en ensayos que hemos realizado en la zona de Concepción del Uruguay. Y bueno, gracias por su atención.